hebreo. Y esta semana estamos en la sección o la estrofa de la letra P. Versículo 129 al 136. Ya yo tengo uno abierto ahí si me quiere dejar. ¿Qué versículo más? 129 al 136. Gracias. Esta es la palabra de Dios aquí. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Esa es una pregunta sencilla. ¿Qué tiene en común la gran pirámide de Giza, la gran muralla de China y el Taj Mahal? Y se puede incluir, porque nosotros lo vimos en persona, el tesorero, la tesorería de Petra, el sitio de Petra. ¿Qué tiene esos sitios en común? Son considerados parte de las 7 maravillas, o por lo menos las 7 maravillas nuevos del mundo. Y entonces son considerados grandes maravillas del mundo, pero ¿saben qué es que es más maravilloso que las 7 maravillas del mundo? Y lo tienen en sus manos. Ese es el tema de esta estrofa. Es la apreciación de la palabra de Dios. Es la primera palabra con la primera letra que empieza con P, ahí que describe la palabra maravillosos son tus testimonios. Entonces el salmista comienza declarando que los testimonios del Señor son maravillosos. Él valora la palabra de Dios como algo extraordinario. Son palabras que superan las otras cosas que tenemos en este mundo, porque no viene de este mundo, viene de Dios mismo, de la mente de Dios, a través o escrito a través de las manos de hombres, pero al fin viene de la mente de Dios. Entonces la pregunta para todos nosotros es: ¿cómo valoramos la palabra de Dios? ¿Cómo valoras la palabra de Dios en tu vida? Como hijo de Dios, ¿cómo deberías valorarlos? El salmista modela para nosotros cómo debemos ver la palabra de Dios en nuestras vidas. A quien se da mucho, se requiere mucho, como dijo Jesús. Tenemos toda la palabra de Dios que necesitamos. Este es el único libro, la Biblia es el único libro que Dios ha escrito. Y no solo que la tenemos aquí delante de nosotros en nuestras manos, pero también la tenemos ahora en nuestros dispositivos. Lo podemos buscar y tenerlo accesible ahí en la computadora, en el internet, todo el tiempo. Entonces, a quien se da mucho, se requiere mucho. Se nos ha dado mucho solo por tener la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, ¿qué manera debemos entonces mostrar cuánto valoramos la palabra de Dios en nuestras vidas si profesamos que tenemos la palabra de Dios realmente en nuestras manos y que la amamos? Como dijo el salmista en versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿verdaderamente amamos la palabra de Dios? Si decimos que amamos al Señor, debemos amar su palabra. Entonces, ¿cómo valoramos su palabra?
Entonces vemos en estos versículos tres maneras que el salmista valora la palabra de Dios y nos modela entonces cómo nosotros debemos entonces valorar y apreciar la palabra de Dios en nuestra vida de una manera práctica. La primera manera lo vemos en la segunda, desde la segunda línea ahí del versículo 29 al versículo 31, y es que apreciamos la palabra de Dios de manera que estamos viviendo la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Es una palabra que significa guardar o atesorar, observar, preservar. Y como hemos visto en todo este salmo maravilloso acerca de la palabra de Dios, que este salmista no solo vigila la palabra de Dios, pero él aprecia la palabra de Dios porque él busca la palabra de Dios y quiere vivir según el testimonio o la dirección o los mandatos de la palabra de Dios. Quiere ser guiado por la palabra de Dios, como vimos en versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, da ese mismo testimonio en versículo 30, en 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, él se identifica aquí como él valora los testimonios o las palabras de Dios. Las palabras de Dios dan luz. Esto es una figura que significa, o como lo hemos entendido teológicamente, se refiere a la iluminación. Entonces, la palabra de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestro entendimiento espiritual. Y entonces, ¿en qué da luz? Bueno, lo vemos ahí en la segunda línea del versículo 130. Hace entender a los simples. Le da comprensión a las personas que a lo mejor en otras áreas de la vida a lo mejor no tendrán mucho conocimiento, a lo mejor no tienen mucha comprensión de las cosas de este mundo, pero tienen conocimiento de la sabiduría de Dios. Saben cómo vivir la voluntad de Dios, saben cómo qué es la voluntad de Dios y cómo vivir según sus mandatos, según su dirección. Entonces, uno no tiene que ser como se dice en inglés, un Phi Beta Kappa, uno que pertenece a un grupo especial o exclusivo de la inteligencia, o un grupo académico. Tiene que ser una persona que muestra, que califica con buenos o sobresalientes grados en la escuela. Hasta el simple puede tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, porque cuando se da a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla y vivirla, entonces el Señor alumbra su camino, alumbra la manera en cómo debe vivir de una manera que agrada al Señor. Y entonces sí muestra mucho conocimiento, muestra amor. Uno que a lo mejor es considerado en este mundo alguien simple, uno que no es muy inteligente, comparado a esos que son académicos, eruditos, escolares de este mundo, es mucho más inteligente cuando conoce la palabra de Dios y sabe cómo vivirla que esos que son los más inteligentes. Entonces el salmista aquí se refiere al aspecto práctico de la comprensión, porque la palabra de Dios es clara acerca de informar al pueblo de Dios lo que es su voluntad, lo que Él manda, lo que Él prohíbe, lo que Él promete, qué tipo de carácter Dios tiene. Todo eso está claro en la palabra de Dios. Dios lo ha revelado claramente para que su pueblo entendiera
su revelación. Lo que necesitamos es la iluminación que trae la convicción en nuestro corazón de aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios, como la autoridad final y suprema sobre nuestra vida y cómo entonces aplicarla en nuestra vida, cómo ser un hacedor de su palabra. Los proverbios describen los problemas de esos que son más simples. Ahí se encuentra comprensión espiritual de la palabra cuando hay ahí en la vida de la persona, en su corazón, el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando hay una falta de entendimiento espiritual, es cuando la persona no tiene el temor de Dios, no está temiendo a Dios en su vida. Entonces, vemos aquí que él aprecia la palabra de Dios de tal manera que él obedece, él vive la palabra de Dios. El salmista ha experimentado esa comprensión que viene de la palabra de Dios, que le trae esa convicción que cambia su vida, que dirige cómo vivirla de una manera que glorifica a Dios y como resultado se aparta de los caminos del pecado. Y puedes tener esa misma experiencia que cambia tu vida también. Acuérdate el poder de la palabra de Dios como da testimonio David en Salmo 19, cuando habla aquí que la ley de Dios es perfecta o completa, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, si necesita ese cambio de vida, esa conversión, esa madurez, ese crecimiento de ir de ser una persona sencilla a una persona sabia espiritualmente, entonces tienes que temer a Dios y buscar su palabra y obedecerla, observarla, guardarla en su vida. Debido a que la palabra de Dios es tan beneficiosa, el salmista desea más. Fuertemente desea y anhela los mandamientos del Señor. Fíjense lo que dice ahí en versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Te importa obedecer entonces en cada área de tu vida a obedecer la palabra de Dios? ¿Buscas saber lo que Dios manda? ¿Hay algo en tu vida donde estás evitando en lugar de buscar obedecer a Dios? En otras palabras, estás evitando lo que dice la palabra de Dios o obedecer la palabra de Dios en esa área y prefiere todavía andar en pecado en esa área, hacer lo que tú quieres en esa área. Muchas veces la gente hace eso. No quieren ser confrontados, quieren evitar a lo mejor las predicaciones o quieren evitar los pasajes de la Biblia que confrontan esos hábitos que todavía quieren practicar que van contra la voluntad de Dios. Él aquí, el salmista, se encuentra en un ciclo no vicioso, pero un ciclo virtuoso. Que cuanto más busca, más obedece, más valora la palabra de Dios. Lo que hace en haciendo la palabra de Dios, entonces lo hace desear la palabra de Dios hasta más todavía. ¿Para qué? Para que la obedezca, y así lo hace sucesivamente. Así debe ser la vida del cristiano. Entonces apreciamos o valoramos la palabra de Dios como
algo maravilloso, extraordinario en nuestra vida cuando obedecemos, estamos guardando, observando la palabra de Dios y buscándola para seguir obedeciéndola en nuestra vida. La segunda manera que el salmista modela a nosotros una apreciación de la palabra de Dios se ve en versículos 132 al 135 y es orándola al Señor para vivir la palabra de Dios. Orando al Señor para vivir la palabra de Dios. En otra palabra, Él comunica aquí su dependencia en el Señor a mantenerlo protegido, preservado y fortalecido para seguir su palabra. Fíjense lo que dice aquí el salmista. Y aquí se ve del 135 del 132 al 135 peticiones. En otra palabra, en la gramática aquí del texto cambia de él declarando lo maravilloso es la palabra de Dios y cuánto él su boca abre y suspire y en cuanto él desea que ahora él comunica imperativos al Señor. Entonces, él manda al Señor. Bueno, cuando un inferior depende a un superior de ciertas cosas y le viene con peticiones, entonces sí, van a venir en forma de mandatos o imperativos. Pero de esa perspectiva, de esa relación personal, cuando es entonces una persona que está en un rol o un papel inferior y le está y se está acercando a uno que es superior como un rey, en este caso es Dios, entonces es pedirle pero con un gran deseo, tan grande que le estás mandando al Señor en un sentido, ¿verdad? Gramaticalmente. Eso se ve, por ejemplo, en las oraciones que el Señor le enseñó a los discípulos. Dame el pan diario. Protégeme o líbrame de la tentación. Entonces, eso es lo que él está haciendo ahora. Ahora él cambia la manera que él testifica y comunica ahora al Señor y le está peticionando al Señor. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Si quieres aprender cómo orarle al Señor, ora esta oración. Pídele esto al Señor. Aunque ya ha experimentado las bendiciones de tener su vida iluminada por la palabra de Dios, todavía quiere más influencia en su vida la palabra. Quiero dar una palabra de testimonio, felicitar a Patricia si un día si tiene la oportunidad de cenar con ella y ella te cocina, a lo mejor le puedes pedirle que te haga una arepa de chorizo, como lo hizo para el desayuno de las damas ayer. La primera vez que yo había probado una arepa de chorizo y qué sabroso. Y la cosa, sí, que es sabrosa la arepa ahí. Entonces, claro, ya estaba a punto de comenzar y era un desayuno para las damas, entonces ya yo no pude comer más, pero me quedé con el deseo que después de 1 hora, 2 horas que me salí de mi cuarto a ver dónde están las mujeres, estaban afuera, estaban ahí comiéndose desayuno, Amber estaba enseñando y dije, bueno, a ver si quedó alguna arepa. Nada, se desapareció. Felicidades, Patricia. Sí, exactamente. Bueno, yo solo dije que tiene que hacerla y llevarla con él para el próximo sábado para nuestro desayuno. Pero la cosa es que me quedé con más hambre y más deseo. Ese es el punto. Cuando hemos experimentado y hemos probado
algo tan bueno, queremos más. Y sabemos que en la Biblia la glotonería no es algo virtuoso con las cosas de este mundo. Un ser glotón con la comida física, con la bebida o el entretenimiento. Pero cuando tiene que ver con Dios y tiene que ver con su palabra, debemos ser glotones. De seguir probando y consumiendo las verdades de Dios en nuestra vida. Y ese es el deseo que muestra aquí el salmista. El hijo creciente y maduro de Dios no puede tener suficiente de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No es suficiente nada más saber algunas verdades y ya. Él quiere seguir buscando y alimentándose y ser nutrido por la palabra de Dios y vivir esa palabra. No solo nada más para adquirir conocimiento, sino para seguir experimentando el amor de Dios en su vida. Entonces, así vemos en estos versículos que él ora por la capacidad que Dios solo le puede dar para que pueda amar a Dios, amarlo con el estilo de vida que honra a Dios. Fíjense lo que él dice ahí: mírame y ten misericordia de mí. ¿Cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Él quiere todavía que el Señor favorezca su vida para que él pueda seguir amando al nombre del Señor. En otra palabra, honrar, mostrar su amor al Señor por honrando su nombre, exaltándolo en su vida. Entonces, él le pide a Dios que le preste atención aquí. Mírame. Y que lo trate favorablemente con él. Tenga misericordia de mí, o tenga gracia. Entonces era costumbre del Señor a favorecer a los que aman su nombre, es decir, que aman quién es Él y lo que Él hace. Eso es lo que significa ahí, aman los que aman tu nombre. El nombre representa a la persona. El nombre representa a la persona. Entonces él quiere que el Señor siga favoreciendo su vida porque Él ama y quiere seguir amando a Dios. Y claro, amando a Dios se muestra claramente por nuestra obediencia a su palabra. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me amas, guardarás mis mandamientos. Guardarás mis mandamientos. O sea, para ser más específico aquí con su petición, fíjense ahí en versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Entonces, él apela a Dios para que establezca sus caminos en la palabra de Dios y los redima de la opresión de los hombres. Entonces, él quiere que Dios establezca su estilo de vida en la palabra o según la palabra de Dios. Él ama tanto a Dios que él quiere que su vida sea tan firme, tan fijo. Eso es lo que significa ahí el verbo de establecer, tan firme, tan fijo, que tanto en su vida que el pecado no tenga dominio sobre él. Que su vida no es conocida o caracterizada por hábitos pecaminosos. Ese estilo de vida de este discípulo en el Antiguo Testamento no es diferente, al contrario, es exactamente lo que debe mostrar la vida de un cristiano, el seguidor de Cristo en nuestra edad. Él como creyente, no importa sea en el Antiguo Testamento o que sea en el Nuevo Testamento, él como creyente, él quiere que su vida caracterice una espiritualidad genuina en su vida, donde se muestra el amor a Dios y a su palabra, y donde hay un odio al pecado en su vida. Él odia el pecado, pero ama la justicia. Entonces
Amar a Dios, entonces amar a Dios es queriendo vivir para Él y obedecerlo, para que el pecado no sea una fuerza dominante en la vida de uno como creyente, sino la justicia debe dominar. Esto es el mensaje parecido que vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, cuando Pablo le instruye a los creyentes ahí, a la iglesia en Roma: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la base de todo eso? Bueno, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense donde hay una continuidad de idea, de conceptos, de no dejar que el pecado domine la vida de uno, que no deje el pecado a enseñorearse en la vida del creyente. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Cómo la gente te conoce? ¿Te conoce como una persona justa porque estás viviendo de tal manera que estás obedeciendo la palabra de Dios, estás siguiendo a Cristo fielmente? No perfectamente, pero por lo menos fielmente, consistentemente. ¿O es lo opuesto? El pecado domina tu vida. Los deseos pecaminosos, tú agradas los deseos pecaminosos más que los deseos de los justos del Espíritu Santo en tu vida. Revelada aquí por la palabra de Dios. El salmista sabe lo que debemos saber, y es que no podemos valorar y vivir según la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas. Dependemos de la gracia de Dios por esa capacidad, por esa fuerza. Por eso Él está pidiéndole al Señor. Y tú sabes que este es el tipo de petición o oración que si uno persiste en ella, Dios sí va a responder, porque esa es su voluntad para cada uno de sus hijos. Vivir una manera que gloria a Dios, que exalta al Señor Jesucristo. Entonces pensamos que es por cualquier cosa, y claro, podemos orarle al Señor por cualquier cosa, y si es su voluntad y lo glorifica para contestarlo, entonces sí, contestan nuestras peticiones, especialmente esas que en esas peticiones que persistimos. Pero la petición que Él promete a responder, a contestar, siempre son las peticiones a crecer espiritualmente, a obedecerlo, a tener un deseo más grande, a tener un más anhelo sobre Él y sobre su voluntad. La otra petición aquí es redimirlo de ser vencido por fuerzas pecaminosas. Aquí el versículo 134. ¿Alguien tiene no sé si yo dejé mi teléfono ahí? Para ver. Ok. Recuerda que 1 minuto para el Señor es 1 hora. Versículo 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. La oración aquí del salmista es el que el Señor lo redime de la opresión del hombre para que pueda guardar la palabra de Dios. Su deseo es noble, no hay nada malo con ese deseo. Es el mismo deseo para cualquiera para cualquiera de nosotros que quiera ser fiel a Dios diariamente.
¿Quién le gusta sufrir? Nadie. ¿Quién le gusta tener a lo mejor gente siempre oponiéndose a su vida espiritual? Nadie. Este es el deseo de seguir a Dios sin oposición. No hay nada malo con eso. Pero claro, eso no es la realidad cotidiana de la vida de un creyente, especialmente de la vida de este creyente aquí, pero de cualquier creyente en este mundo, porque hasta Pablo le dijo a Timoteo, si deseas a vivir piadosamente, serás perseguido. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Claro, Jesús le advirtió a sus discípulos también en Juan capítulo 15 que en este mundo tendrán tribulación, serán perseguidos, serán odiados por este mundo porque lo han odiado a Él. Entonces, la petición en un sentido se tiene que ver con esta perspectiva. Él quiere que Dios lo proteja espiritualmente. Esa en sí es la realidad verdadera detrás de esta petición. No es solo ser protegido y nunca haber oposición, nunca tener que sufrir en este mundo. Eso será ideal. Pero eso no va a ocurrir en esta vida terrenal. Pero sí lo que puede suceder es ser protegido espiritualmente. De no por las fuerzas malas que vienen por estos calumniadores que se oponen a Él y a su fe, que Él se rinde a esas fuerzas y entonces deja de andar según la palabra de Dios, de ser derrotado por ellos. ¿Quiere ser opuesto? Nadie. El apóstol Pablo, por ejemplo, y me alegro que en la providencia del Señor nuestro hermano Gilberto leyó de 2 Corintios capítulo 12, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, tenía a alguien que se le oponía intensamente y lo consideraba como un aguijón, una espina en su carne. Incluso Jesús le dijo a Pedro cuando se opuso a Cristo, cuando Cristo dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ser arrestado, tengo que ser ejecutado por mis enemigos. Pedro se opuso a Cristo y trató de convencerlo de no ir a Jerusalén. ¿Qué le dijo? Y que Jesús le dijo, mejor a lo mejor entenderlo como apártate de mí, adversario. Adversario. Porque Satanás es el gran adversario. La manera que Pedro se estaba resistiendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, de hacer la voluntad del Padre, en ese momento estaba entonces reflejando algo que Satanás hace. En Mateo capítulo 16. Entonces le dijo que se pusiera detrás porque él estaba actuando como un obstáculo. Tú estás actuando como una piedra de tropiezo. Y la petición del salmista es, Dios, remuéveme las piedras de tropiezo de mi vida. Estos son piedras de tropiezo. Él reconoce el obstáculo de la oposición y los obstáculos para vivir fielmente para Dios y le pide naturalmente, esto es algo natural, que Dios lo proteja de ellos. Porque Él desea tanto hacer fiel a Dios. Él odia el pecado. Él no quiere caer en el pecado. Él no quiere ser infiel. Es una petición similar que Jesús nos enseña a orar. Líbranos del maligno. Todavía tenemos que batallar espiritualmente contra las fuerzas malignas. Pero necesitamos la fuerza de Dios. Es su gracia para protegernos y preservarnos espiritualmente. Al mismo tiempo, Él reconoce que la aflicción de la oposición era un medio para su cambio espiritual
y es un medio para el crecimiento espiritual de un creyente. ¿Se acuerdan lo que él testificó en versículo 67? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y ahora que testifica, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Dios usó la aflicción, Dios usó su sufrimiento, Dios usó la oposición que lo humilló y lo estaba humillando. Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y versículo 75 testificó, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces reconoce que algunas veces se necesita esa aflicción, se necesita esa oposición. Y Dios lo usa como un medio para cambiar a su hijo, al creyente espiritualmente y madurarlo, crecerlo. Nosotros no debemos odiar la aflicción. No necesariamente tenemos que desearlo y clamarlo y rogar por esa aflicción. Gustar la aflicción en sí, pero gustar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y dándole gracias al Señor por lo que está diciendo. Como Él dijo ahí, ahora guardo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Por qué? Porque usó la aflicción para cambiarlo. Entonces nosotros también debemos reconocer que la aflicción, sin embargo, viene a nosotros y es espiritualmente beneficiosa para nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo podemos y debemos buscar la gracia de Dios para nuestra protección y fortaleza y guía espiritual a través de su palabra. Y confiar que su gracia a través de obedecer su palabra es suficiente en nuestra vida. Que en nuestras debilidades Él es fuerte o seremos fuertes con la fuerza del Señor. Entonces, la debilidad es el camino del creyente. Entonces, una pregunta clave aquí, porque es parte de su petición aquí, es, ¿somos enseñables? Lo estamos humillando suficientemente para ser enseñables de la palabra de Dios y a través de, a lo mejor, de instrucción y consejería bíblica que viene a nuestra vida para cambiarnos, para madurarnos, para renovar nuestra mente espiritualmente, para que seamos transformados más y más a la imagen de Cristo. Porque fíjense lo que Él dice aquí en versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Entonces el creyente es enseñable, pero tenemos que estar preparados porque lo que nos enseña la palabra de Dios a cómo vivir, a veces nos dirige a un camino, a una vida que va a traer oposición, que es difícil. Así es como valoramos entonces la palabra de Dios y cómo llegamos a saber lo maravilloso que es, porque el Señor nos dirige, nos da la fuerza y nos enseña a buscar su palabra para honrar su nombre. La tercera y la última manera de honrar, de apreciar la palabra de Dios en nuestra vida se ve en el último versículo. Cuando estamos entristecidos, cuando la palabra de Dios es rechazada. ¿Sabe que sin la gracia de Dios en nuestra vida, nosotros estuviéramos viviendo una vida que rechaza la palabra de Dios también, ¿verdad? Gracias al Señor que ha habido gente en nuestra vida, padre, madre, amigos, gente de la iglesia, que se compadece a esos que rechazan la palabra, pero todavía traen la palabra de Dios
a la vida de esa persona, como el Señor usó diferentes personas en mi vida, sea mi abuela, sea mi mamá, mis hermanos, o hermanos que me llevaron a la reunión de jóvenes, que estaban dispuestos a recogerme y llevarme a la iglesia. O señoras maduras que amaban al Señor. Estoy pensando como una señora que se llamaba Antonia María, tan fiel a enseñar las palabras de Dios a los niños ahí en la iglesia bautista de Northwest. Entonces, si no fuera por la fidelidad de gente que se compadecen a esos que no conocen y rechazan la palabra de Dios, ¿dónde estuviéramos? Claro, como medio de la gracia de Dios, porque al fin y al cabo es Dios que nos trae a nosotros, ¿verdad? A Él. Exactamente. Entonces debemos estar entristecidos cuando la palabra de Dios es rechazada. Esto refleja el carácter de Jesucristo mismo, cuando Él está inmensamente entristecido que su propio pueblo lo está rechazando, cuando Él dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias al Señor que va a haber ese día que van a decir eso. También en Efesios capítulo, esto refleja también el carácter del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es una persona porque tiene emoción. ¿Y qué unas de las emociones que Él muestra? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí el creyente, el salmista está también mostrando y reflejando el carácter de Dios. Entristecido cuando la palabra de Dios es rechazada. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Es una imagen muy vívida para decir que estoy llorando. Estoy se me están saliendo las lágrimas cuando veo tu palabra rechazada. Es algo, como dijo un maestro bíblico, es trágico cuando una palabra tan verdaderamente maravillosa es tan ampliamente ignorada. Entonces, para alguien que ama la palabra de Dios, vive obedientemente por ella y encuentra esperanza en sus promesas, ver al mundo maltratarlo y rechazarlo es muy, muy doloroso. No debemos estar regocijándonos cuando la gente está rebelándose contra Dios. Podemos estar regocijados cuando Dios trae justicia y vindica su justicia y vindica a todos los santos que sufren en este mundo, pero a la misma vez debemos estar entristecidos. Dios mismo también, Él siente cuando Él tiene que condenar a los impíos, a los incrédulos. Entonces, fíjense lo que Él dice aquí. Entonces, del 135 al 136, Él se refiere a la bendición arónica cuando Él habla, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Entonces el salmista apela a que la sonrisa de su Dios viene a su vida y que el bien que proviene de Dios es traído a su vida por la gracia de Dios. Pero a la misma vez, al otro lado, cuando hay gente que no guarda la ley de Dios, cuando rechazan la ley de Dios, entonces Él sabe que en vez de recibir bendición, están recibiendo condenación. Están en una posición maldita delante de Dios. Son objeto de su ira.
Otra vez, si no fuera por la gracia de Dios en nuestra vida, estuviéramos en esa misma posición. Por eso Pablo le dice a los creyentes ahí en su carta a Tito que nosotros no debemos ser contenciosos contra los incrédulos. Dice ahí en Tito capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, ¿qué? En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, qué deseables son los mandamientos de Dios en nuestra vida, que nos comunica aquí. Qué seguro es la promesa de la misericordia de Dios que se ofrece a nosotros. Cómo nuestro camino puede ser dirigido, no solo según nuestra sabiduría, pero según la sabiduría de Dios y según su poder para poder librarnos del reino del pecado. Es a través del medio de la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios y entonces apreciando y valorando que la palabra de Dios por esas bendiciones es que maravillosas. Entonces, ¿qué son las maravillas del mundo comparado a las maravillas de las palabras de Dios? Lo que tenemos en nuestras manos aquí, maravillosas palabras de vida, como hemos cantado, ¿verdad? Amén. Vamos a ponernos de pie. Si quieres tener ese deseo, si quieres ver la palabra de Dios y tener tu vida convertida, entonces tienes que rendir tu vida al Señor Jesucristo como tu Salvador. Confiar solo en Él y confiar en su muerte como el único sacrificio que Dios acepta para tu salvación, para el perdón de todos tus pecados. Confiar que solo por su justicia puedes entonces ser aceptado por Dios mismo. Entonces, por medio de la fe, recibe el regalo de la salvación de Dios solo en Cristo Jesús. Gilberto. Pues dice el pasaje en Marcos 14 que una vez que hubieron terminado,